ahora de inmediato regresamos a Perú, que es noticia para América Latina y el mundo. Vamos justamente a sumar a las pantallas de Telesur a un analista invitado para hablar acerca de este tema. Vamos a hablar con Martín Guerra, ya lo tenemos, te saludamos. Bienvenido a Telesur Noticias. Muchas gracias, muy buenos días. Empecemos hablando de lo que está sucediendo en Perú, manifestaciones que dejaron en las últimas 24 horas el saldo de 2 víctimas mortales, también decenas de heridos, una semana de movilizaciones en las calles de Perú, fuerte represión, pese a los llamados de organizaciones internacionales y nacionales para que se garantice el derecho a la manifestación y en materia de derechos humanos. Empecemos hablando por ese punto. ¿Cómo se encuentra Perú en materia de derechos humanos a propósito de esta crisis que vive el país? Bueno, si bien es cierto, los derechos humanos nunca han sido muy respetados en nuestro país, sobre todo en los últimos gobiernos neoliberales, en las últimas marchas se ha notado un robustecimiento de la violencia policial nunca antes vista en movilizaciones. Si bien es cierto, se ha asesinado dirigentes y manifestantes en otras partes del país durante las últimas décadas, la forma en que se ha reprimido la movilización popular desde que se vacara a Martín Vizcarra y asumiera Manuel Merino la presidencia, ha sido de un extremo inusitado. Se ha disparado a la cara, se ha disparado al cuello, se ha disparado al cuerpo, a quemarropa, con órdenes de matar, hay videos que señalan cómo los miembros de la fuerza policial gritan, mátalo, dispárale, sin ningún miedo a ser filmados o que esto se registre. Y eso entonces analizamos que responde a una decisión del Ministerio del Interior y de las fuerzas policiales. No es que ellos actúan por iniciativa propia, ha sido generalizado. Incluso se ha utilizado la fuerza represiva con gases lacrimógenos de manera constante y muy fuerte, como le refiero, nunca antes usada, y pensamos que es un miedo a la gran movilización que se hizo en todo el país, porque ha sido general, y la fuerza que tuvo en Lima. Entonces hay una necesidad de reprimir al pueblo porque hay una crisis muy fuerte en la clase dirigente y la pugna al interior de la derecha es tan grande que temen que se reedite aquello que hasta hace muy pocos meses era solo una consigna de algunos grupos y ahora se ha generalizado, el clamor por una asamblea popular constituyente. A propósito de este tema político, 13 de 19 ministros renunciaron en Perú. Ya quienes apoyaban a Merino en el Congreso empiezan a distanciarse de su gobierno y le sumamos lo que acabamos de analizar, que son todas estas movilizaciones, estas protestas de los ciudadanos. ¿Cuál podría ser el resultado de toda esta presión política y social? El papel más increíble ha sido el de la prensa. La prensa desde un primer momento comenzó a jugar con un doble discurso. El discurso crítico a Merino, pero también señalando que era el proceso legal que se había cumplido. Nosotros pensamos que se estaba acomodando. Recordemos que aquí la prensa está concentrada, es decir, la mayor cantidad de medios de comunicación impresos y televisivos y radiales pertenecen en un 90% a dos familias que están asociadas con los grupos más poderosos, conservadores y tradicionales del país. Entonces han estado jugando a eso, y cuando han visto la movilización, la prensa ha comenzado como nunca en el Perú a favorecer la movilización. Incluso en los medios de comunicación señalaban de qué manera había que ir a la marcha, cómo había que cuidarse, qué mecanismos utilizar para resistir los gases lacrimógenos, etcétera, y criticando a las Fuerzas Armadas y policiales, cosa que jamás en nuestro país hizo la prensa. No se ha estado manipulando las ideas y los sentimientos de la población respecto al gobierno, que es un gobierno nefasto y terrible, pero lo que se buscaba ahora era, digamos, acomodarse a la nueva situación. Y te digo esto porque se presenta a los renunciantes en el Congreso y en los ministerios como peruanos devotos de la democracia y justos que al ver el carácter que ha cobrado el régimen se dan cuenta y renuncian. No es cierto. Lo que pasa es que el régimen no podía sostenerse y ellos están viendo la manera de salvar el pellejo, discúlpame la expresión, pero es así. Entonces no es que sean demócratas cabales que están pensando cómo solucionar los problemas, sino que hay un reacomodo muy rápido
de un gobierno que no se iba a sustentar de ninguna manera, desde el carácter de su dirigente hasta la forma en que se compuso. ¿Y por qué digo esto? Porque la pugna muy fuerte que había en la clase dirigente se daba entre unos representantes de unos nuevos ricos de las regiones del país, de las provincias, contra digamos, la burguesía tradicional, la vieja oligarquía. Y el problema era los fondos económicos que están alrededor de las universidades privadas, que hay dos grupos poderosos, el grupo de Acuña y el grupo de los Benavides, ¿no?, que son representantes de esos dos sectores en conflicto, y además los presupuestos de los partidos políticos y sobre todo los dineros de los peruanos para la reactivación económica en crisis sanitaria, laboral y producida por la crisis económica y la pandemia, ¿no? Entonces, vivimos de crisis en crisis. Entonces, esta pugna, digamos, llevó a Merino a desplazar a Vizcarra, pero Merino llega y lo único que hace es restablecer a los viejos poderes. Coloca de primer ministro a Antero Flores Arauz, presidente del Consejo de Ministros en realidad, que dirige un grupo llamado la Coordinadora Republicana, que es, y quiero hacer la denuncia internacional, es una organización de la ultraderecha conservadora en el Perú, asociada a poderes terribles, oscuros y nefastos, y resucita además al aprismo y al fujimorismo ya defenestrado, digamos, de la hegemonía política. La mayor parte de ministros cuestionados, relacionados con regímenes anteriores, no se iba a sostener. Entonces, esa debilidad del régimen, ¿no?, que a UPA coloca en el gobierno a Merino representante de, digamos, las nuevas familias ricas de provincia, pero coloca como ministros a los representantes de las viejas oligarquías y de la corrupción y de las mafias políticas. Entonces, el pequeño triunfo que tuvo este sector con Merino fue desplazado inmediatamente por los ministros que colocó en el gabinete. Entonces, lo que vemos ahora es una nueva recomposición de las fuerzas de derecha y al final parece que va a regresar el poder a los liberales, ¿no? Porque hay un partido que no votó por la vacancia y se está hablando que dentro del Congreso deberían heredar, digamos, la representatividad política. Pero a esta hora cualquier cosa puede pasar. Tenemos temor, y queremos decirlo también, que en estado de permanente crisis pudiera generarse una salida por la fuerza, un golpe militar. Nunca es descartado, así que queremos curar en salud haciendo esta denuncia. Las otras posibilidades de solución del tema son las institucionales, ¿no?, que pueden ser diversas, ¿no?, a través del Congreso, a través del Poder Judicial, y algunos hablan incluso de restituir a Vizcarra declarando nula la vacancia anterior a través de un proceso jurídico. Pero lo que queremos que ocurra es que las decisiones mayoritarias de nuestro pueblo, que han dicho que se vayan todos y han propuesto Asamblea Popular Constituyente, se vayan desarrollando. Más allá de quién en estos momentos adquiera la representatividad política, nuestro pueblo está harto ya de cubileteos, de juegos, tras bambalinas, de componendas y de que vivan pequeños sectores del país con los recursos y el trabajo de la gran mayoría.